Nuevos sonidos. Una temporada más. Springtime. Apuntes FM 989. Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Historia en tus oídos, el tercero de esta secuencia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo con el que tuve el gusto de trabajar varios años y obviamente que siempre mantenemos el contacto. Un héroe de la historia, digo yo, porque se dedica a rescatar la historia local de nuestra localidad, de nuestras localidades, de 3 de febrero. Nosotros estamos transmitiendo de Santos Lugares ahora. Y Santos Lugares integra, para los que no son de la zona, es una de las localidades principales del partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, Argentina. Así que donde estés escuchando este programa en vivo o el podcast consecuente, estamos con Horacio Calegari y vamos a hablar de la historia de 3 de febrero. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder acompañarte en este momento. Mi nombre es Adrián Murano y con Horacio vamos a hacer una pregunta fundamental. Yo siempre le recalco la importancia de su labor que desarrolla desde hace muchísimos años, paralelamente a sus actividades profesionales, que es la de rescatar la historia local. ¿Desde cuándo viene esto, Horacio? Y hace unos 45 años más o menos que venimos juntando papelito tras papelito, tratando de que no muera el ayer, de saber cómo se genera 3 de febrero, por qué el movimiento autonomista que lleva a la independencia, a la segregación del partido de General San Martín, al cual pertenecimos, hasta el 15 de octubre del 59. Vos naciste y viviste toda tu vida en 3 de febrero, Horacio. Claro, pero yo nací cuando esto era San Martín, porque nací en el 37, así que ya hasta el 59 vivo en San Martín. Y el 59, sin mudarme, paso a ser de 3 de febrero. Un municipio, nosotros, bueno, somos municipios vecinos, del que estuvimos juntos en un momento, como bien dice Horacio, y con el que estamos muy vinculados. Estamos en la zona noroeste de las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Horacio, estas tierras, originalmente, la campaña bonaerense, ¿qué se sabe de estas tierras antes de ser 3 de febrero, antes de ser el partido de San Martín incluso? Bueno, mirá, el hecho más trascendental de la historia argentina, hasta diría sudamericana, por las implicancias que tuvo, se produjo en estas tierras. Lo que fue el 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros, en que el general Urquiza derrota a las huestes del general de Rosas. Rosas se aleja del campo de batalla. Su yegua, Victoria, la que así había llamado en homenaje a la reina de Inglaterra, mete una de sus manos en una vizcachera, el jinete rueda, cae, y ¿qué pasa? Un almacén de Ramos Generales, una vieja pulpería que estaba en la zona, alertado el dueño de este accidente, le pone el trompezón. Trompezón, así. Desvulgarizado el término, aún en nuestro día lo tenemos presente como la estación Tropezón del ferrocarril Urquiza. Ferrocarril Urquiza, que está justo en gran parte nos divide actualmente de San Martín de 3 de febrero. Y bueno, a raíz de esta batalla, decías en nombre de la reina de Inglaterra, le puso a su yegua, Rosas, que era muy nacionalista en muchas cosas. Bueno, después emigra a Inglaterra, no emigra a España ni a Paraguay, a otros países. Va a Inglaterra. Es más, la noche de la derrota de Caseros,
se aloja en la casa del cónsul inglés, en Bolívar, a 2 cuadras de la Plaza Mayor, de la Plaza de Mayo hoy. Y de ahí directamente va el Centaur, que era el barco con el que viajó a Europa, y ya nunca más regresó. Es decir, muchos años después sus restos fueron traídos, pero él murió en Inglaterra. Con Menem, ¿no? Con Menem. Con Menem fueron traídos. Y además de la batalla, que bueno, hoy está conservada muy bien la casa de don Diego Casero, que era, bueno, don Diego Casero. Hablamos un poquito de don Diego Casero y sus tierras. Mirá, don Diego Casero fue un terrateniente que para su época fue un avanzado, si se quiere. Un hombre que tenía una fortuna regular, llegó a tener una flota constituida por 12 carretas, con sus respectivos bueyes, que todos los días llevaban comida que producía su chacra a la población de Buenos Aires. De ahí que tuviera un monte de durazneros, que se estimaban en unos 30.000 ejemplares, y el palomar, que se hizo clásico a través de la historia, porque fue uno de los epicentros de la batalla, y que aparece en la heráldica no solo de 3 de febrero, sino por ejemplo, la ciudad de Palomar, que corresponde al partido de Morón, también tiene en su escudo el palomar. Bueno, otra localidad muy vinculada también con nuestro distrito, otra localidad, otro partido, como le llamamos acá en la provincia de Buenos Aires, es Morón. Y Caseros, lo que ahora es Caseros, que ahora es una localidad mucho más chica, abarcaba muchas tierras, porque eran tierras con muy pocos habitantes, y una parte pertenecía a lo que ahora es Morón, ¿no? Es cierto. Tanto es así que el Consejo Deliberante de Morón, el gran mural que orna una de sus paredes, es una representación de la batalla. En lo que fue la batalla de Caseros, la casa de Diego Caseros se conserva, y también el palomar al que hiciste referencia, y bueno, después se adosaron otras construcciones. Se conserva desde mi punto de vista, no sé si coincidís, Horacio, a que tuvimos la suerte de que ahí se inaugura en la década del 30, pero viene trabajándose en la construcción desde décadas antes, el Colegio Militar de la Nación, donde se forman los oficiales del ejército argentino. Yo creo que si no hubiera sido por el colegio militar, sin ningún tipo de implicancia política, lo digo, simplemente porque son terrenos muy grandes, y se cuidó un poco lo que es las edificaciones históricas, cosa que no suele ocurrir en Argentina y en Buenos Aires. Es muy cierto lo que decís, Adrián. Tanto es así que el Colegio Militar, que se inauguró oficialmente en 1937, aun cuando su construcción comenzó en 1904, te decía que cuando se construyó el Colegio Militar, la casa fue usada como obrador. Y en el 42... Casa de Diego Casero. La casa de Diego Casero. La casa fue totalmente reconstruida dentro de los niveles oficiales, es decir, originales. Pasan los años, pero claro, la construcción inicial de la casa fue de 1788. Habían pasado ya largos siglos, y el deterioro, la humedad, zona previo ventosa, a la Revolución Francesa. Claro. Te decía que la casa se reconstruye, se mantiene, y recién en el 92 se hizo en profundidad un trabajo de mantenimiento total, en el que se hizo cateo de las pinturas originales. El arquitecto Carlos Moreno en esto fue excepcional, su tarea, su trabajo y la experiencia que nos brindó a quienes lo pudimos acompañar. El cateo de pinturas que se tornaron, estaban 4, 5, 6 manos en las ventanas, una arriba de la otra, era infernal, realmente una cosa original, muy interesante. Y desde el 92 hasta ahora el mantenimiento es, digamos, en estos casi 40 años, un poco errático por razones presupuestarias. La Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que no siempre tiene presupuesto, pero bueno, se van haciendo. Justamente me voy a permitir adelantarle algo a los oyentes y a vos, Adrián. Hace 48 horas el intendente de 3 de febrero, el señor Diego Valenzuela, tuvo la deferencia de comunicarme que mantuvo una reunión con la gente del Colegio Militar, fotos inclusive documentan eso,
y que la 3 de febrero se va a hacer cargo de la puesta en original de la casa en el año que viene. Con fondos municipales. No sé, quizás sean provinciales, no nos olvidemos que Valenzuela va a asumir una senaduría. Sí, bueno, yo creo que van a ser municipales porque por cuestiones políticas, pero bueno, felicitaciones y es una suerte que tengamos un intendente historiador. Sí. Y que se ocupe de la historia del pasado, que le interese. Una alegría. Y después, bueno, en la casa de Diego Casero, que fue después de recién, me dijiste, 1788 construida y recién remodelada o refaccionada a fondo. 1942 y después posteriormente en el 92, 50 años después. O sea, 150 años después y más o menos, y después 200 años después. Bueno, fue rescatada y también está el histórico Palomar, que le da el nombre a la localidad. ¿Qué había en el Palomar? El Palomar, que muchos creen que, pero era por las palomitas mensajeras. No. El Palomar era fuente de alimentos, porque era de buen gourmet en aquellos años el comer pichones de paloma, y eso era lo que don Diego Caseros hacía. Embolsaban los pichones de paloma y así los llevaban al centro de Buenos Aires, donde eran vendidos, lógicamente. Esas construcciones se pueden visitar y están en bastante buen estado. Yo hace un par de años que no voy, pero la verdad que he tenido el placer de ir varias veces. Y están en bastante buen estado y corresponden a lo que es el actual Colegio Militar de la Nación, que tiene un museo abierto que se puede visitar. Hay que entrar en la página y... Mirá, el jueves pasado estaba anunciada la última visita guiada de este año, pero como a la tarde fue un diluvio y la cita estaba programada para las 14:30, se suspendió. Yo voy a tratar de averiguar, y te paso después el chimento a vos, a ver si hay una recomposición en cuanto a una fecha nueva que podría ser en la primera quincena de diciembre, pero todavía es una nebulosa. Vamos a ver qué pasa. Igual desde el Colegio Militar deben organizarse algunos horarios o visitas programadas con un orden ya establecido. Creo que entrando al Colegio Militar... Después voy a buscar la página y de visitas y junto con lo que me está diciendo Horacio para publicarlo en las redes. Adri Historia 3F en Instagram, me pueden seguir y vamos a poner toda la info. Y Horacio, mi amigo Horacio, que es un fanático de la historia local de nuestra, por eso digo que es un héroe que ha rescatado muchísimas cosas. ¿Cuántos libros has escrito sobre la historia del 3 de febrero? Horacio? Habrá unos 25. Unos poquitos, 25 libros. El último lo tenemos acá. Hablame un poquito del último, Horacio. Bueno, el último en realidad es un compacto, y así lo titulamos, un compacto de las localidades del 3 de febrero. ¿Qué queremos decir con lo de compacto? Que estamos dándole al lector la última información, sobre todo en forma estadística. Muchas veces, yo estoy trabajando en este momento en el Archivo Histórico Municipal, y muchas veces arriman gente que nos preguntan, ¿cuántos habitantes somos en Villa Bosch? ¿Por qué Villarrafo tiene ese nombre? ¿Dónde se originó el origen del ferrocarril que pasa por Pablo Podestá? Bueno, todo eso, las 15 localidades del municipio, se lo estamos diciendo en este libro. Con este título, estamos intentando, esperemos lograrlo y concretarlo, un nuevo sello editorial, que es el del Archivo Histórico Municipal. Ya tenemos en algunos títulos nuevos. Vamos a, si me permitís, te adelanto algunos, por supuesto, algunos títulos. Uno será La Nación Argentina, Nación 3 de febrero. Como les dije, es fanático de la historia de 3 de febrero y un fanático de 3 de febrero en general, mi amigo Horacio. Así que no como país nacimos en 3 de febrero, pero sí como un país organizado. Un país organizado cuando Buenos Aires, que se había separado de la Confederación, vuelve a vivir junto a sus hermanas, las provincias que integraban esa confederación, y queda todo integrado la República Argentina tal cual la tenemos hoy. Eso comenzó en 3 de febrero. En tierras que hoy son de 3 de febrero, por supuesto 3 de febrero en aquel entonces no existía. Eso era Capellanía de San Isidro, después ni fue siquiera San Martín, claro. Claro, San Martín en el 64, 5 años después.
Claro, pertenecíamos a lo que era de San Isidro. Bueno, eso habla de las extensiones, también habla de la poca población de ese momento. Sí, escasísima. Bueno, voy a ir a mi localidad, ya que lo tengo a Horacio para exprimirle un poco, exprimir su sabiduría. Yo soy de Martín Coronado, de la localidad de Martín Coronado, dentro de 3 de febrero, por supuesto. Y siempre me llamó la atención una construcción que parece medieval, está hecha con ladrillos, no con piedra, pero parece medieval. Y escuché infinidad de versiones sobre esa construcción que está ubicada en lo que fue la casa de un escritor importante rioplatense. ¿Sabes de qué construcción estoy hablando, no, querido Horacio? Sí. El castillo de los Bayoneses. El castillo es una imitación de un castillo francés. Está hecho a imitación de una arquitectura francesa, bien lo decís vos, y eso lo usaban los curas de Bayoneses, los integrantes de la congregación. Que eran vascos, de origen vasco, ¿no? Eran de origen vasco. Sí. Como recinto de, digamos, de veraneo. Retiro. Pero hay de retiro espiritual. Correcto, ese es el término. Y hay cosas curiosas. Por ejemplo, que el padre Chedimindegaray, que era rector del colegio en algún momento, viajaba desde el centro de Buenos Aires a Martín Coronado, que entonces se llamaba Caseros, igual que la otra localidad. Pasó a llamarse Martín Coronado en 1925, años después de la muerte del escritor, y a pedido de los vecinos, que quisieron recordarlo permanentemente, solicitando el nombre de él que se le imponga a la estación del ferrocarril. Decíamos que era la estación Caseros, hoy Martín Coronado, y el padre Chedimindegaray, que viajaban en los viejos tranvías La Croce, aquellos pintados de verde, veía que había una estación que se llamaba La Villa. ¿Y por qué, si esa estación La Villa estaba tan cercana a la iglesia de Lourdes, no llamarla Lourdes? Y se lo sugirió a un exalumno del Colegio San José. Otro de apellido vasco. Y ese señor, que era, oh casualidad, presidente de la República, estoy hablando de Hipólito Yrigoyen, le pareció buena la idea y enseguida lo aplicó. Hoy la estación Lourdes sigue con esa denominación. Muchas gracias, Horacio. Bueno, Martín Coronado fue la sala principal del principal teatro de la ciudad de Buenos Aires, del Teatro San Martín. La sala principal se llama Martín Coronado en honor a este escritor que dio nombre posteriormente a la localidad, porque antes, como bien dijo Horacio, era todo Caseros por la extensión. Pero estamos hablando, vos dijiste, las dos estaciones de ferrocarril tenían el mismo nombre, pero estamos hablando de dos ferrocarriles distintos. Es cierto, uno era el Pacífico, el BAP, Buenos Aires el Pacífico, hoy San Martín, y el otro era el tranvía La Croce o Central Buenos Aires, después fue la denominación oficial, y que hoy es General Urquiza. Muy bien, Horacio. Y hablaste del Santuario de Lourdes, que es un otro punto icónico, tanto religioso como cultural, de nuestro partido, que queda en santos lugares. El Santuario de Lourdes, que también tiene que ver con cierto origen francés, ¿no? Es cierto, fíjate que Guillet, el arquitecto que la diseña y dirige la construcción, toma prácticamente el mismo planteo arquitectónico de lo que es el Lourdes francés, allá donde Bernardita hizo su aparición milagrosa. A donde vio a la Virgen. Algunos dicen, no hay documentación que lo ratifique, que es el tercer templo en importancia en la provincia de Buenos Aires. Después de Luján y la Catedral de La Plata estaría ubicada la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que paradójicamente tampoco nació con ese nombre. Su primera advocación fue San Antonio de Padua. En algún momento, los padres asuncionistas, que hacían cabeza de playa en Chile, viajan a Buenos Aires y se enteran que el superior de la congregación en Santiago está muy mal de salud. Y ellos prometen a la Virgen de Lourdes que si mejora
el superior de la congregación, ellos le dan el nombre de Lourdes, la advocación de Lourdes, a la iglesia. Esto sucede, 48, 72 horas después reciben un telegrama diciendo que el superior de la congregación había sanado, que estaba en franca recuperación, y entonces le piden al cardenal de La Plata, que tenía jurisdicción sobre santos lugares, el cambio de advocación. Y de Nuestra Señora y de San Antonio de Padua pasó a ser Nuestra Señora de Lourdes. Y esa está más cerca del ferrocarril San Martín. Los ferrocarriles en general, Horacio, fueron un foco de desarrollo importantísimo de las distintas localidades, ¿no? Pensemos un poco allá por agosto de 1855, se crea el primer ferrocarril argentino, el que salía de la plaza frente a los tribunales, hoy Sí. la estación del Parque le llamaban, Sí. y tras recorrer unos 10 kilómetros llegaba a Flores. Eso era lo que fue originalmente el ferrocarril del Oeste, que hoy es el actual Sarmiento, que nos brinda en 3 de febrero una estación que es Ciudadela. También tenemos el San Martín, que nace al revés de todos los ferrocarriles argentinos. No sale de Buenos Aires hacia el interior, sino que viene de Chile. Lo generan dos hermanos Clark de apellido que piensan, los chilenos, ¿por qué llevar la mercadería hasta el Istmo de Panamá, cruzarla por tierra, volverla a embarcar para llegar a Europa? Si la llevamos hacia el puerto de Buenos Aires, directamente llega a Europa. Menos costo y menos deterioro generado por los movimientos. Y así se largan a hacer el ferrocarril que hoy es el San Martín. Tanto es así que cuando el San Martín llega a la entrada de Buenos Aires, la competencia, alerta a esto, les impide el acceso al puerto de Buenos Aires. Y tienen que hacer una etapa de conciliación en Mercedes. Por eso las estaciones del ferrocarril del Oeste, el Sarmiento, y del San Martín están una enfrente de la otra, porque transferían la carga directamente de los vagones. A través del Sarmiento del Oeste llegaban al puerto. Años después consiguen acceder a el ingreso a Buenos Aires, que se les otorga con una estación que se llama Buenos Aires, que estaba en Santa Fe y Juan B. Justo, lo que hoy es la estación Palermo. O sea, todavía no llegaban al puerto. No, pasan varios años, y para llegar al puerto también requieren de 3 de febrero, porque la famosa excavadora que está detrás de Ciudad Jardín, ese enorme pozo en el que falta tierra, es porque se originó, porque esas tierras son con las que se construyó el terraplén para pasar por arriba de la calle Paraguay, Avenida Santa Fe, todo lo que es el talud que iba desde la vieja estación Paradero Chacarita, que hoy se llama Villa Crespo, hasta el puerto de Buenos Aires. Eso también se originó en 3 de febrero. En las tierras donde ahora está la fábrica Peugeot. Stellantis. Ah, claro. Cambió de nombre también. Bueno, pero fabrican Peugeot, está bien. Muy bien, Horacio. Me quedó una pregunta que mientras hablabas, que no te quise interrumpir. ¿El santuario de Lourdes de qué año es? ¿O cuándo empieza? Su construcción se inició en 1911. Bueno. Y continúa. Otro símbolo muy importante, otro sitio de interés para visitar, sean religiosos o no, en 3 de febrero, que tiene un colegio también, que yo trabajé, o sea, un colegio que pertenece a la congregación y que lleva el mismo nombre del santuario. ¿Conoces el colegio, Horacio? Sí. Nietos míos han pasado por allí. Muy bien. Esto todavía todo era partido de ya nos habíamos separado de San Isidro, pero éramos parte de San Martín. Durante poco más de 100 años fuimos desde la separación desde que se crea el partido de San Martín. San Martín en el 64 y nosotros nacemos en el 1959. O sea, casi 100 años. Casi 100 años. Estuvimos juntos. ¿Y cuándo empiezan los primeros atisbos de gente que quiere separar los distritos? Bueno, esto es... Separarlos políticamente, autonomizarlo, digamos.
un poco anecdótico, es bastante interesante saber que todo esto se inició en 1921, cuando un vecino de Caseros, a la sazón director, presidente del Consejo Deliberante, don David Magdalena, asume en reemplazo del intendente que por cuestiones de vacaciones o enfermedad se alejó transitoriamente del cargo, y tuvo acceso a una documentación en la que él pudo advertir que un 30 y pico, casi 40% de los ingresos estaba dado por la segunda sesión electoral. La segunda sesión electoral es lo que hoy es 3 de febrero, pero que en devolución de esa gran masa de dinero solamente recibía un 20% de obras. ¿Por qué? Porque el resto iba a la misma ciudad cabecera de San Martín, a Villa Ballester, a San Andrés, que eran un poco las preferidas, lo son hoy todavía, del general San Martín. Y bueno, y ahí empezó la idea de autonomizarlo. Bueno, en 3 de febrero tenemos artistas importantes, muchos artistas importantes, pero bueno, en este programa que se llama Historia en tus oídos, mi nombre es Adrián Murano y es un placer estar con Horacio Calegari. En este programa en el que ejercitamos los oídos, nos dedicamos más que nada a contar historias de la historia y a escuchar música. Y una de las artistas, de las cantantes famosísimas de 3 de febrero es Estela Raval. ¿De qué localidad de 3 de febrero? Horacio? Ciudadela, ella vivió y murió en Ciudadela. Vamos a escuchar a Estela Raval. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, vive a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recuerdos y más, 1000 sueños más, bebe a mi modo. Esa fui yo que al elegir hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no. Un placer escuchar a Estela Raval. Y Horacio, mientras sonaba la canción, a mi manera, me contaba que Niní Marshall, que bueno, una famosísima actriz argentina, también es de 3 de febrero. Yo realmente, Horacio, no tenía idea de eso. ¿De qué localidad? Bueno, Niní Marshall tuvo una quinta frente a lo que hoy es el Hospital Bocalandro, con frente a la Ruta 8, y todavía se lee en la portada del portón de acceso a la quinta el nombre de Cándida, que era uno de sus personajes preferidos y con el cual bautizó a la quinta. Ella solía instalarse acá en los meses de verano y acá preparaba todo su trabajo, su labor,
incluso con sus personajes y libretos, era autora de sus propios libretos en muchos casos, para todo el año siguiente de esas temporadas estivales. Ella trabajó mucho en México también. Sí, trabajó mucho en México, pero ¿sabes por qué? Porque fue prohibida por el gobierno peronista. Eso la obligó a exiliarse en México y allí filmó 10 películas. En 1955 regresó al país. Con la caída de Perón. Claro, con la caída de Perón. Y en 1973 debutó en Mar del Plata con la puesta de Se nos fue de repente, que era como le gustaba a ella, viste, hablar. Sí, es una característica de ella. Bueno, hay que leer el libro de Horacio. Vamos a nombrar a Juan Carlos Gato, otro amigo que colaboró mucho con Horacio. De hecho, yo le agradezco a Juan Carlos, a Gato querido, que hizo el logo del programa, de este programa Historia en tus oídos, que pueden encontrarlo también, como dije, en Instagram, Nadir Historia, 3F por 3 de febrero. Te ayudó Juan Carlos, ¿no? Sí. Es un amigo de todos nosotros. Trabajamos juntos ya hace más de 10 años. Y es muy conocido también en la localidad cabecera de Tres Vereros, en Caseros. Fue profesor muchos años en otro colegio emblemático, en Nuestra Señora de la Merced. También me está mostrando a Gino Belli, Ernesto Sábato, bueno, Alfredo Alcón, toda gente que vivió o tuvo un tránsito importante por 3 de febrero, Horacio. Después lo vamos a subir, las imágenes. Bueno, la idea de autonomía, entonces me decís que es de la década del 20. Nació en 1921, arranca en 1921, en el 22 empieza a ponerse en práctica. Hay avances y retrocesos, la situación política impera, exige a veces que nuestros abuelos, que querían ser autonomistas o autónomos, por mejor decir, tuvieran que luchar permanentemente con políticos que no entendían o no querían entender que la independencia de la comuna era necesaria. Por lo menos así lo transmitían permanentemente en los diálogos, porque cuando visitaban Caseros, Ciudadela, que en aquel entonces eran los puntos preeminentes de lo que sería después el nuevo municipio, la segunda sesión electoral de San Martín, prometían, pero después no se concretaban. Hasta que un señor de origen santafesino, había nacido en Casilda, se radica en Caseros e instala una modesta fábrica de escobas. Ese señor fue don Alfredo Longo, que pasó a integrar los cuadros de la Sociedad de Fomento de Villa Pineral, y desde allí se lanzó a la política, logrando ser diputado provincial. Desde ese puesto en la Cámara de Diputados consiguió concretar la autonomía de 3 de febrero, con la promulgación de la ley 6065, hecho que ocurrió el 15 de octubre de 1959. Presidencia de Frondizi. Sí, sí. Y Oscar Allende como gobernador de Buenos Aires. Que después fundó el Partido Intransigente. No lo fundó el Partido Intransigente. En ese momento, hago una aclaración, la Unión Cívica Radical se había fraccionado en dos: la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. En el 58 gana las elecciones Frondizi, porque el peronismo estaba prohibido. Frondizi hace un acuerdo con Perón, y Frondizi se convierte en presidente, Allende en gobernador, y tenemos nuevo municipio. En este municipio tenemos, como dije, artistas muy importantes. Otro artista conocidísimo es Tanguito, que es de Caseros, vivía en Caseros, y Horacio nombró el talud que está ahí por la zona de los bosques de Palermo, en la estación misma de Palermo. Tanguito muere en un accidente. Él tenía problemas psiquiátricos, estaba internado en el Borda, principalmente ocasionados por su adicción a las drogas, y según dicen se escapa del Borda, quiere tomar el tren del ferrocarril San Martín en Palermo para venir a ver a su familia, a su casa en Caseros. Se cae del tren y ahí fallece.
el tema quizá más conocido, compuesto por él, que fue interpretado por Los Gatos, pero que fue compuesto por él y Lito Nevia, es La Balsa. Lito Nevia lo cuenta siempre, que lo compuso junto a Tanguito. Así que vamos con Tanguito y La Balsa. Ciencia de Frondizi, gobernación de Oscar Allende. Tenemos ley de autonomía para 3 de febrero, pero hay que crear todo prácticamente desde cero. No había nada, ninguna base ni material, solamente el entusiasmo de un grupo de gente que además después empieza a dividirse, porque el núcleo de Ciudadela quería ser cabecera y también quería ser cabecera el núcleo de Caseros. Es decir, ahí hay todo un tira y afloja hasta que se resuelve que sea Caseros la cabecera del nuevo municipio. ¿Se elige por posición geográfica principalmente? Sí, Me imagino y por que el contenido y por el contenido de varios aspectos: el educativo, el financiero, la presencia de bancos, de industrias, de comercios, de transportes, de escolaridad. Es decir, exigen para el Gran Buenos Aires, exigen un mínimo, la ley lo exigía por lo menos 30.000 habitantes para ser declarado ciudad, cosa que después ya en el interior de la provincia con 10.000 es suficiente. Claro, son más suburbanos. Bueno, entonces, ¿cómo se va formando las instituciones? Bueno, las instituciones están Mira, tomemos un dato de color. Para generar la asunción de las primeras autoridades que fueron enviadas desde La Plata para armar el nuevo partido, el nuevo municipio, hubo que pedirle prestado un mueble y una docena de sillas a un comité político de Villa Bosch. No existía nada, no teníamos nada. Tanto es así que después el asiento por años, el asiento de los intendentes, comisionados, interventores que hubo, fue una vieja escuela que estaba en la calle Medina. Hasta que en 1963 se aprueba un diseño en un concurso público cuya autora fue la arquitecta Odilia Suárez. La construcción de esa epopeya trefebrerense que fue construir semejante monstruo demoró 20 años. Y en esos 20 años hubo de todo, desde correcciones en los planos, desde modificaciones permanentes y hasta la aparición del primer habitante de 3 de febrero, un toxodonte que fue encontrado a 7,5 metros de profundidad cuando se estaba haciendo las excavaciones. Ese bicho había vivido acá, en las tierras de lo que hoy es en nuestras pampas, 12.000 años antes. Hoy están antes sus que restos, Diego Casero. Sí, sus restos están en el Museo de Ciencias Naturales en el Parque Rivadavia. También se puede visitar. Entonces, bueno, en el 63 se empieza a construir. Interesante, una mujer en esa época a cargo de la construcción. Sí, una cordobesa muy inteligente. Ella y Eduardo Zurruil, que tenían una sociedad de hecho, también arquitecto, fueron los promotores, o digamos el alma. Sí, los impulsores. Los impulsores. Bueno, pero bueno, eso en el 63 se aprueba, pero las oficinas del intendente no están en. No, las oficinas del intendente recién en el año 83. ¿Dónde funcionaban mientras? En la escuela. Ah, en la escuela, todo este tiempo en la escuela. Sí, un desastre. Y además desperdigadas las oficinas por un montón de lados. Todavía algunas quedan dando vuelta, como Cultura, que está a 6 cuadras del municipio. Hay muchos desmembramientos porque el edificio es hermoso, pero bueno, también por el crecimiento del distrito hay cosas que va quedando chico también. Suele ocurrir con los edificios municipales. Incluso con el principal edificio institucional de Argentina, desde el Poder Ejecutivo Nacional, también pasa lo mismo. Los ministerios no funcionan en la mayoría en lo que es la Casa Rosada. Muy bien, tenemos edificio municipal. Y tenemos una rica historia también futbolística. Tenemos, ¿cuántos clubes en primera división tenemos? Bueno, en primera división en realidad hoy el fútbol está tan dividido
que yo ya no sé cuál es primera división y cuál es... Primera división, digamos de que fútbol profesional. De los clubes de la AFA hay 3 que tienen sus canchas en 3 de febrero. El más antiguo del fútbol argentino, que es Estudiantes de Buenos Aires, después pasó comúnmente a ser denominado Estudiantes de Buenos Aires, de Caseros, porque su estadio está en Caseros. Almagro, que tiene la particularidad de ser el único club del fútbol argentino que tuvo entre sus jugadores un presidente de la República. Arturo Frondizi fue jugador federado de Almagro. Y el tercero, es Justo José de Urquiza. Pero Urquiza es en realidad el único trefebrerense, porque mientras que Almagro y Estudiantes vienen de afuera y se radican en nuestro municipio, Urquiza nace como por la fusión de 3 o 4 entidades menores en Caseros. Tiene su estadio, su cancha, era muy demasiado... Pretencioso, ese es el término. Demasiado pretencioso llamarle estadio, era una canchita que estaba al lado de las vías del ferrocarril. Y finalmente la municipalidad les otorga unos terrenos cerca en el barrio El Libertador, cerca del Camino del Buen Aire. O sea, bueno, por más que Horacio tenga su corazón con Almagro y yo con Estudiantes, que es el club, el Estudiantes más antiguo, porque, bueno, los hinchas de Estudiantes decimos que no es Estudiantes de Buenos Aires ni Estudiantes de Caseros, es Estudiantes a secas, porque después vinieron los otros estudiantes, como, bueno, obviamente Estudiantes de La Plata. Pero por más que tengamos esa simpatía futbolera, él por Almagro y yo por Estudiantes, hay que reconocer, Horacio, que ninguno de los dos nació en 3 de febrero. JJ Urquiza sí. Sí, es lo que Así que bueno, muy bien. Hay otro artista, hay muchos artistas en 3 de febrero, pero vamos a ir con Gustavo Santaolalla y su banda Arco Iris, que hizo otra famosísima canción en muchos éxitos. Gustavo, que ha musicalizado películas en Hollywood, ha trabajado con artistas de la talla de Gustavo Cerati, pero bueno, con su banda Arco Iris ha hecho este inmenso hit. Mañana campestre con Arco Iris, Gustavo Santaolalla, de 3 de febrero, más precisamente de la localidad de Ciudad Jardín, una hermosa localidad cuyas calles he recorrido mucho, que nació en la década del 40, Ciudad Jardín, Horacio. 1944 se instalan los primeros habitantes. Paradójicamente, como ellos, el matrimonio Zimmerman con su hija y el arquitecto Behrens, fueron los 2 primeros núcleos familiares en llegar a Ciudad Jardín, llegaron el 29 de febrero. Como era un año bisiesto, Eric Sellen, el promotor, el autor, el germinador de Ciudad Jardín, decide que la fecha de nacimiento de la localidad va a ser el 1 de marzo. Si no, cumplirías un año cada 4. Así que, bueno, el 1 de marzo de cada año, Ciudad Jardín agrega una velita más a su torta. Es una localidad que fue planificada, es modelo en muchas ocasiones. En realidad fue copiada, es la primera Ciudad Jardín de Latinoamérica. Y se construyó
sobre el viejo diseño que la familia Pereira Iraola había hecho del Parque Richmond. Ellos habían sido los dueños de todas esas tierras, los mismos Pereira Iraola que le donaron parte de sus tierras al colegio militar. Es hermoso Ciudad Jardín, los invito a recorrerla, a ir a Plaza Plate, a tomar una rica cerveza a Zeppelin. El Zeppelin, Graf Zeppelin, que recorrió Graf también 3 de febrero. Y unos artistas también de Ciudad Jardín, de 3 de febrero. Fue una banda que ya no están juntos, pero tiene una cantidad de temas muy también icónicos del rock argentino. Son Los Piojos. Vamos con Los Piojos. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu voz. Muy linda canción, Pacífico de Los Piojos. Horacio, no hablamos de tu patria chica más cercana, porque vos, si bien estudiaste en el Colegio Nacional de Buenos Aires, lo puedo decir, ¿no? Aprovechando el ferrocarril, pues seguramente Sí. ibas en el ferrocarril San Martín en esa época Sí, a sí. estudiar. Horacio estudió en el Nacional de Buenos Aires, pero siempre vivió en Saespeña. ¿En la primaria dónde la hiciste? ¿En Capital? No, en Cespeña, lo que hoy es la escuela 44, que en aquel entonces era 66. Nunca entendí por qué el cambio de numeración, porque cambió el municipio, entonces la reestructuración, pero nos vuelve loco. Esto, como los cambios, yo repruebo los cambios de nombre en las calles, que genera problemas para los habitantes, para los frentistas de las calles, sobre todo el comercio, que tiene que cambiar sus membretes, sus sellos. Y también es perder un poco la historia. Las calles tienen su nombre y los edificios y las escuelas en este caso, y no, yo también coincido. Hay que mantener la tradición histórica, no por ser conservado, sino por conservar justamente la memoria. ¿Y cómo nació Saespeña, Horacio? Mira, Saespeña es una curiosidad, porque el nombre se origina en una ley del Poder Ejecutivo firmado por Figueroa Alcorta, por la cual se le da el nombre a la estación. El ferrocarril, que eran capitales ingleses, solicita al Poder Ejecutivo autorización para construir una estación, lo que dice en el kilómetro 11. ¿Por qué el kilómetro 11? Hoy es kilómetro 17 Saespeña, porque, hoy lo dije, nacía el ferrocarril en Palermo. Después se extendió a Retiro y ya cambió todo el kilometraje. Pero dice claramente la ley que se le autoriza, y la cual llevará el nombre de Saespeña, en homenaje al doctor Luis Saespeña, que acaba de fallecer. La ley tenía la fecha 10 de diciembre, el día 4 había muerto Luis Saespeña. Nosotros tenemos, bien la aclaración de Horacio, nosotros tenemos más en la memoria a Roque Saespeña, Es cierto. que es el impulsor del voto secreto y obligatorio, la famosa ley Saespeña, pero ese es Roque, que fue presidente en 1910. Hijo de Luis. Hijo de Luis, que también fue presidente en la Sí. década de 1890. La característica de Luis es que fue el único habitante, el único ciudadano argentino que integró los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el Judicial. Luis Saespeña. Muy bien. Bueno, un placer, Horacio, tenerte conmigo, con todos nosotros. Es un erudito, como verán, y podríamos quedarnos hablando horas, pero bueno, el programa es... Yo te agradezco la invitación y quedo a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a vos. Horacio Calegari, mi nombre es Adrián Murano, y vamos a cerrar el programa
con otra canción del principal integrante de la voz de Los Piojos, que hizo una banda después propia, Ciro y los Persas. Y cerramos hasta el próximo programa despidiéndome con Mírenla. Mírenla, mire, 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 mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Mírenla, mire, 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 mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver. Oís más. Sentís más.